Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos a la vuelta de la esquina el Gran Premio de Hungría, pero todavía hay muchas cosas que comentaros, así que todos los temas de los que os vamos a hablar van a estar detallados en la descripción del vídeo y vamos a dar comienzo por la información que viene desde Gran Bretaña, que viene desde Inglaterra. Vamos a traeros la información que ha dicho Andrew Benson en la BBC hablando sobre el futuro de Adrian Newey, que cada vez estaría más cerca, según las informaciones que ahora están saliendo, de fichar por Aston Martin. Como digo, esto es información de Andrew Benson y una cosa importante es que lo primero que dice es que no se sabe al 100% su futuro, sobre todo porque el propio Newey no ha querido decirlo y porque ya hemos visto muchos vaivenes en esta, por así decirlo, en este culebrón Newey, vamos a decirlo así. Ya hemos visto que estuvo muy cerca de fichar por Ferrari, dándolo por hecho los medios italianos. Ahora son los medios británicos, que Aston Martin es un equipo británico, recordémoslo también, aunque bueno, la gran mayoría de la parrilla podríamos llegar a decir que es británica, pero sobre todo hay tres equipos que además sí son británicos, que son Williams, que por supuesto es McLaren y que también es Aston Martin. Y lo que dicen es esto, lo que dicen es que no está todo confirmado, porque el propio Newey también, cuando se le pregunta a él directamente, despeja dudas y sobre todo dice que no habría decidido, pero las informaciones es que estaría muy cerca de fichar por Aston Martin. Según motorsport.com, ellos eran los claros favoritos, tal y como habían informado, y lo que ha dicho Andrew Benson es que fuentes de alto nivel en el deporte, en la Fórmula 1 se refiere, dicen que Newey está comprometido activamente con Aston Martin en este momento y muy cerca de firmar su contrato que lo uniría a ellos. Recordemos, Newey empezaría a trabajar a partir de abril del próximo año, de próximo 2025, es decir, llega directamente pensando en 2026, no va a pensar nada de 2025. ¿Por qué digo esto? Porque Enrico Cardile, hay algunas dudas de, por ejemplo, cuándo va a llegar. Ha habido informaciones que decían que llegaba el 1 de octubre, ha habido otras que decían que llega el 1 de enero. Si llega el 1 de octubre, va a trabajar en 2025, pero porque no le queda otra, quiero decir, viene pensando en el 26, pero de octubre a enero tendría que trabajar en algo y ahí solo se puede trabajar en 2025. Si llega el 1 de enero ya va a pensar directamente solamente en 2026, porque ya a partir de ahí sí que se puede trabajar en los nuevos coches. Newey sí o sí va a venir trabajando, va a venir pensando en esos próximos monoplazas. Sin embargo, además también la BBC hace mención a las informaciones que ha habido recientemente de que él mismo se ha interesado por ir a la fábrica de Woking, a la fábrica de McLaren, que ya sabemos que tuvo una etapa en McLaren donde los hizo también muy exitosos y ganó algún título. Los de Mika Häkkinen son también obra de Adrian Newey, los títulos que lograron ganar, y ha visitado la fábrica de Woking, la cual junto a la de Aston Martin se ha reformado recientemente. Es la de las que hay terminadas, la de McLaren la más avanzada. Falta la de Aston Martin, que cuando se termine es la más avanzada, no por ser la última, sino por las tecnologías que se han utilizado en toda la fábrica. La de Aston Martin va a ser la más avanzada, solo falta el túnel de viento que finaliza este año, pero también ha habido ese acercamiento a McLaren y hay algunas informaciones de que McLaren lo está intentando muy fuertemente, como la gran mayoría de equipos, pero parece que todo se va a inclinar hacia Aston Martin, que yo os lanzo una pregunta también en este sentido. ¿Se convierte, gracias a este fichaje, yo tengo mi opinión al respecto, ahora os lo digo, pero se convierte Aston Martin el proyecto más ilusionante de cara a 2026? Yo os lanzo esta pregunta. Mi opinión al respecto es que por supuesto es el proyecto más ilusionante, no por solo Newey. Quiero decir, la fábrica terminada, primera vez que este equipo va a tener túnel de viento, que han hecho proezas en muchas ocasiones sin tener sus propias instalaciones, ahora las van a tener. No te asegura nada, es más, incluso puede ser negativo en muchas ocasiones, pero ya de por sí es ilusionante, quiero decir. Desde luego la llegada de Newey lo es, la llegada de Andy Cowell lo es, que es el artífice de los motores de Mercedes y el dominio, la entrada de Honda, dejar de ser equipo cliente, son muchas cosas. Y bueno, hemos dicho los nombres más destacados, pero el hecho de la llegada de Enrico Cardile, la llegada de un personal, muy activamente está llegando personal de otros equipos, el equipo está creciendo, obviamente estará ahí Fernando Alonso, no te asegura nada, no te asegura ganar, es más,
muchas veces estas cosas suelen salir mal, pero que es el proyecto más ilusionante para 2026, lo es. Digo que suelen salir mal el hecho de que lo primero que vayan a hacer sea un cambio de reglamento, pues quizás ese cambio de reglamento no sale bien, quizá hay que esperar un par de años para que efectivamente sean exitosos. Recordemos que Newey no llega en un cambio de reglamento a Red Bull, no llega en 2009, que es cuando lo hay, sino llega en 2005, bueno, 2006, cuando empieza a trabajar. Está varios años allí y aprovecha el cambio de reglamento para ya estar en lo más alto. Pero también Newey falla en 2014, por ejemplo. Luego vuelve a acertar en 2022. Lo que quiero decir es que obviamente no te asegura nada, ni siquiera tener al propio Newey, ni al propio Andy Cowell, ni nadie por el estilo, pero desde luego que ilusionante es. Por cierto, y vamos a traeros también la información que ha habido sobre Newey, de algo, una duda que ha habido mucho en mis comentarios también, y me imagino que será general la duda, obviamente, porque si yo lo he visto, pues será seguramente general, que es ¿qué ha pasado con Ferrari? Porque lo que se comenta, lo que he visto en algunos comentarios es, decíais de que se iba a Ferrari y al final ahora estáis diciendo que se va a ir a Aston Martin. Ferrari, ¿qué es lo que ha pasado entre Newey y la escudería? Porque sí que hubo negociaciones y desde Italia lo daban prácticamente hecho a falta de firmarse, pero todo se ha acabado girando. ¿Qué es lo que ha pasado entonces entre Adrian Newey y Ferrari? Bueno, pues parece que no va a ser su destino por dos motivos. El primero, voluntad de Newey. ¿Qué es lo que ha pasado con Adrian Newey? Newey negoció con Ferrari, es así, estuvo muy cerca de fichar por ellos o estuvo en negociaciones avanzadas. Fue el equipo con el que más avanzadas llegaron las negociaciones hasta ahora a este punto, que a lo mejor están llegando más avanzadas con otro, según la información no nos están indicando eso, pero que estuvieron muy avanzadas las negociaciones con Ferrari es cierto. Ahora bien, la voluntad de Newey lo habría rechazado. ¿Por qué? Por el hecho de irse a Italia. Ya ha rechazado Newey en varias ocasiones a Italia, parecía que a lo mejor estaba dispuesto a hacer ese sacrificio en esta ocasión para ya, por última vez, en la última etapa en Fórmula 1, ser de rojo, ser en Ferrari. Parece que finalmente la voluntad es no salir de Gran Bretaña, no se quiere mudar a Adrian Newey, así que irse a Italia lo imposibilita este fichaje, no solo el de Ferrari, también el de Alfa Tauri, el de RB y también sería, por ejemplo, el de Sauber. Incluso podríamos aquí incluir el de Haas, que obviamente a estos equipos, no sé, menos a RB, ¿no? Porque sería seguir en Red Bull, pero a estos equipos seguramente no se iba a ir. Bueno, Sauber con Audi podría a lo mejor haberle interesado, pero por este motivo que se tendría que ir en ese caso a Suiza, tampoco querría porque no quiere salir de Gran Bretaña. Esto ya ha sido uno de los componentes por los que los rechazó en el pasado y además, desde la perspectiva de Ferrari, también frenaron el fichaje de Adrian Newey. ¿Por qué? Bueno, pues el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, se negó al fichaje por dos motivos. El primero y el más importante, el alto salario. Newey viene cobrando mucho, Newey viene exigiendo mucho, mejor dicho, está para exigirlo, por supuesto, por lo exitoso que ha sido en toda su trayectoria, pero viene cobrando mucho y Ferrari no quería pagarle tanto a un ingeniero. Sabemos que Aston Martin le estaba ofreciendo, teóricamente, una oferta faraónica, que además aquí os añado una cosa. Todavía no tenemos confirmación del reglamento financiero para 2026 si va a haber cambios o no, pero se quería incluir todos los salarios de todos los ingenieros. Ahora mismo en el límite presupuestario puedes sacar a 3 ingenieros. Los 3 salarios más altos en el aspecto técnico en los ingenieros pueden no incluirse en ese límite financiero. Esto es algo que quieren no hacerlo, es decir, que todos los ingenieros estén dentro del límite financiero. Entonces, claro, cuanto más le pagues a Newey, peor, porque te va a repercutir en menos dinero para poder gastarte en ese límite presupuestario. Este es el primer motivo por el que no querían ese fichaje o por el que habrían decantado por no seguir intentándolo. Además, luego también hay una preocupación dentro de Ferrari de que Newey tendría mucho poder llegando y que cambiaría muchas cosas internas, algo que no querían hacer para mantener una estabilidad, que personalmente la estabilidad, bueno, si se les marcha a su director técnico tampoco tiene mucho sentido esto, ¿no? Que sea este pensamiento que tienen, pero eso es lo que dicen, no querían hacer demasiados cambios, no querían a nadie muy por encima de otras personas. Eso es algo que iba a pasar con Newey en su llegada, así que son los dos motivos por los que por parte de Ferrari también se habrían bajado de esa carrera por intentar fichar a Newey, según se está informando. Y según se está informando, también vamos a hablar ahora acerca de otra queja que ha tenido Red Bull, que lleva un tiempo Red Bull en el que se está quejando de todo.
Algo que es normal, también os digo. Quiero decir, ahora saldrán algunos comentarios de cuando el año pasado dominaban no se quejaban de nada. Pues obviamente no se quejaban de nada pues porque estaban en ese dominio y no tenían necesidad. ¿De qué te vas a quejar? De que Mercedes ha hecho una mejora que a lo mejor incluso también no entran dentro de ilegalidad y en lugar de quedar a 30 segundos en la carrera ha quedado a 25. Pues obviamente no te vas a quejar. Que bueno. Aún así, esto no es tampoco así porque ellos fueron los que se quejaron del alerón flexible que tenía Aston Martin y en ese caso se lo lograron quitar. Este año no están siendo capaces de hacerlo. Bueno, sabemos que Red Bull ahora que está también bajo presión, ahora que McLaren, que también Mercedes en este caso se les ha unido y parece que está peleando contra ellos, se ha quejado de varias cosas, especialmente de los alerones flexibles, pues han emitido una queja más con respecto en este caso a McLaren. En información que tiene Automotor Un Sport hay una alta sospecha dentro de Red Bull de que McLaren está haciendo cosas ilegales con los canales de refrigeración. ¿A qué nos referimos con los canales de refrigeración? Este año, después de los sucesos del Gran Premio de Qatar del año pasado, donde vimos que los pilotos en una carrera con extremo calor, pues sufrían, había mucho calor internamente dentro del coche, pilotos que Sargent tuvo que abandonar, pilotos que vomitaron, pilotos que sacaban las manos del cockpit porque estaban que no podían más. Eso lo vimos en aquel Gran Premio de Qatar y para esta carrera, bueno, el propio Fernando Alonso pidió que le echasen un cubo de agua, ese es el nivel. Entonces pusieron unos canales de refrigeración obligatorios para todos los equipos, cada uno podía buscarse las artimañas, la forma de hacerlo para que menos le perjudicase, porque al abrir un agujero más es resistencia aerodinámica que te generas, pero cada uno podía buscarse sus artimañas, incluso pudiendo beneficiarte en rendimiento en estos canales, pero con el objetivo de refrigerar, ¿no? Eso es lo que han estado haciendo todos los equipos y por eso hemos visto pues agujeros en el morro. En el caso de McLaren comenzaron como con una bandejita que era por donde entraba el aire, ahora con, de eso era Mercedes, ahora con Mercedes tienen un bulto que están diciendo que es de refrigeración, que no es de refrigeración, os lo hemos explicado el fin de semana, pero bueno, que incluso, sobre todo esto os lo digo para que veamos que hay ciertas cosas que los equipos están empezando a decir que son para una cosa y luego sabemos que no lo son para eso, pero ellos es la explicación que dan, ¿no? En ese caso Mercedes ha dicho que ese bulto que apareció es por la refrigeración, que no tiene ningún tipo de sentido ese bulto de refrigeración porque es que no tiene entrada para el aire para el piloto, pero bueno, vale. Esto es lo que estaba diciendo Mercedes. Estamos viendo a los equipos intentar optimizar al máximo esas entradas de aire para la refrigeración. Y la queja que viene de Red Bull es que tienen la sospecha de que McLaren habría creado un canal que es ilegal, es decir, un canal que no entra en la necesidad, en la obligatoriedad que le han puesto a la FIA y que no tendría que estar ahí, que están argumentando que es por refrigeración y que no es por refrigeración, sino es una forma de conducir el aire con la cual están consiguiendo tener una ventaja de rendimiento. Esta es la información que da Automotor Un Sport, pero es que además hay más. Esta queja de Red Bull ya la habría comunicado a la FIA hace varias carreras, esta sospecha que tenían. La FIA lo investigó en las dos últimas carreras, en Austria y en Silverstone, y lo que le han comunicado a Red Bull es que esos canales estaban cerrados con cinta adhesiva durante la carrera, que puede ser que en libres lo hayan probado. En libres ahí la FIA no lo revisa, donde sí que, porque ahí puedes probar y hacer diferentes comprobaciones y no te lo tiene por qué revisar la FIA, pero sí que lo han revisado en carrera, que es cuando más importa, y esos canales estarían cerrados al concluir la carrera con esa cinta adhesiva. Eso se lo han comunicado a Red Bull, con un Red Bull que insiste a la FIA que según sus observaciones aseguran que esos canales estaban abiertos durante la carrera y los habrán cerrado de alguna forma antes de pasar la inspección de la FIA. Así que veremos cómo avanza esto, pero Red Bull, que sigue quejándose de esas ilegalidades, yo sigo diciendo lo mismo que os decía el año pasado, incluso con los alerones flexibles, que os he dicho este año. Si hay un equipo que consigue encontrar un punto, un hueco en el reglamento, un punto que no está ahí bien argumentado, perfecto, se debería de dejar, por mucho que Red Bull en este caso se queje, y que lo que tengan que hacer es que el resto de equipos lo igualen, porque al final de la Fórmula 1 es innovación. Pero bueno, Red Bull se está quejando por ese truco que tendría. Por cierto, que llegamos al Gran Premio de Hungría, que
poco estamos hablando en este vídeo realmente sobre lo que va a pasar en el Hungaroring este fin de semana, pero vamos a hablar sobre ello porque Mercedes viene con unos objetivos muy altos para este fin de semana en Hungría. ¿Por qué? Bueno, Toto Wolff ha sido quien ha dado estas palabras en la previa que ha emitido Mercedes para este fin de semana en el Hungaroring, y es interesante la verdad porque recordemos que Mercedes viene de haber ganado las dos últimas carreras, algo que no ocurría desde 2021, que ganasen dos carreras consecutivas. Pero es que voy a más. Es la primera vez desde 2022 que Red Bull no gana una... O sea, es decir, que Red Bull pierde dos carreras seguidas. No ocurrió ni en 2022, que por lo menos a principios de año Ferrari también estuvo fuerte. Ni siquiera consiguieron hacerlo, ni siquiera consiguieron ganarles dos carreras seguidas. Mínimo ganaba una Ferrari y la siguiente la ganaba Red Bull. Comenzamos con victoria de Leclerc en Bahrein, la siguiente la ganó Verstappen, la siguiente la volvió a ganar Leclerc, la siguiente la ganó, en ese caso fue Checo Pérez, si no recuerdo, sí, porque fue Azerbaiyán. Bueno, que quiero decir, siempre desde 2021 no ha ocurrido que Red Bull perdiese dos carreras seguidas. Ha pasado en este año, aunque se esté olvidando, porque también es verdad que la de Austria fue como fue. Pero en el caso de Mercedes, y con ese bulto que les ha aparecido, que ya sabemos, lo hemos explicado, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo que tenemos el fin de semana donde lo explicamos, pero bueno, rápidamente ese bulto que les ha aparecido es por cómo la recolocación que han hecho internamente de la amortiguación, y con ese bulto que ha aparecido, con esas mejoras que han ido introduciendo Mercedes, con ese alerón flexible que trajeron en Mónaco, han ido funcionando muchísimo mejor, han conseguido estos dos últimos triunfos, sobre todo con un gran premio en Gran Bretaña, donde fueron muy rápidos y Hamilton realmente se mereció esa victoria. ¿Pudo ser Norris más rápido? Pudo ser Norris más rápido, la tiró McLaren por estrategia, pero Hamilton aún así no estaba lejos. Dicho esto, después de dos carreras donde los circuitos Austria y Silverstone eran diferentes entre sí, es cierto, pero tienen muchas características similares, como es el hecho de que son circuitos de baja carga aerodinámica, como el hecho de que son circuitos donde es importante tener una buena velocidad punta. Ahora llegamos a Hungría. Esta tarde que tenemos el vídeo de previa, el vídeo de predicciones, os lo contaremos más, pero Hungría es conocido como el Mónaco sin muros. ¿Qué se parece a Mónaco? Hombre, si queremos ponernos a mirarlo al milímetro, en nada, porque Mónaco no tiene ninguna similitud con otros circuitos. ¿Por qué se dice que es el Mónaco sin muro? Porque es un circuito de alta carga aerodinámica, es un circuito donde tiene muchas curvas de baja velocidad, es un circuito que recuerda por curvas, por características a trazados urbanos, es decir, circuitos revirados, circuitos complicados, circuitos de manos en muchas ocasiones, pero luego tiene diferencias bastante grandes, el hecho de no tener muros, el hecho de que tiene dos rectas de DRS, siendo solamente una la importante, que es la recta principal, pero ya tiene mucho más que lo que tiene Mónaco, tiene curvas de alta velocidad, Mónaco solo tiene curvas de baja velocidad, y que no es un urbano, es un circuito con mucha degradación. Esas son las diferencias que tiene con Mónaco, pero sí que hay ciertas similitudes, como el hecho de va a ser uno de los circuitos de más alta carga aerodinámica de todo el calendario. Viniendo de circuitos de baja carga aerodinámica, baja media, podríamos llegar a decir, o media, mejor dicho, en Silverstone, pero bueno, de ese nivel, llegar ahora de altísima carga aerodinámica, pues es un circuito muy diferente sobre el que Mercedes tiene un buen examen, por así decirlo, para comprobar si de verdad pueden estar constantemente en la pelea por las victorias. Llegamos a este doblete en buena racha, seguimos con el progreso del W15 en carreras recientes, y esto nos permite subrayar nuestros resultados en Austria y Silverstone. Sin embargo, no sabemos si tenemos un coche que pueda luchar por victorias cada fin de semana. El equipo está trabajando para seguir mejorando en rendimiento y nos permita lograrlo. Estos esfuerzos van a seguir durante las dos próximas carreras, hasta que llegue el parón. Hungaroring es un circuito muy diferente a los dos últimos que hemos estado. Al contrario que Silverstone, cuenta con zonas estrechas y reviradas, con una pequeña recta, tiene alguna curva rápida, y por ese motivo será un buen examen para ver las ganancias que hemos hecho en esos puntos. Afrontamos el fin de semana con el objetivo de hacer el mejor trabajo que podamos. Esperamos mantener esta trayectoria positiva para acabar la primera mitad de temporada tan fuerte como sea posible. Así que veremos de qué es capaz Mercedes. Y para finalizar este vídeo vamos a daros la noticia que surgió en el día de ayer, y es que Haas confirma que ha prorrogado su acuerdo de motores con Ferrari. Tiene un acuerdo que los unía hasta 2026, no se sabía exactamente qué es lo que iba a pasar después, aunque todos lo intuíamos, y efectivamente ha prorrogado su acuerdo con Ferrari, que aquí hay una duda importante, y es el hecho de ¿peligra el acuerdo con Toyota?
que os estuvimos hablando la semana pasada. Ahora os comentamos sobre esto. Información sobre ese acuerdo con Ferrari. Van a mantenerse 2 años más de lo inicialmente pensado, es decir, hasta 2028. Una unión que comenzó en 2016 con la entrada de Haas a la Fórmula 1 seguirá mínimo hasta 2028 y aquí hay algo importante y es el hecho de que solo se ha hablado de los motores y sabemos que Haas tiene un acuerdo más allá de los motores hasta el momento con Ferrari porque les compran todo lo posible. Es decir, Haas es prácticamente como RB. Quiero decir, RB compra todo lo posible a Red Bull, a lo que se permite. Luego aquí ya la sospecha es si hay más información de la que luego se permite, pero esos son otros temas de los que ya en otras ocasiones hemos hablado. Legalmente le compra todo lo posible, suspensiones, frenos, cajas de cambio, etcétera, etcétera. Lo mismo lo hace el equipo Haas, es más, cuando entraron en 2016 compraban aún más de lo que es actualmente, porque se permitían en aquel entonces aún más, y no se ha hablado sobre esto. Y aquí entra en juego Toyota. ¿Peligra una asociación con Toyota? En absoluto. Para empezar, porque Toyota lo inicial es entrar como un patrocinador. Toyota va a entrar a poner el nombre y ya está. Eso se ha dicho, igual que hizo Alfa Romeo con Sauber. Luego puede entrar en juego el hecho de que ayuden en el desarrollo de chasis, que habría esa intención para el coche de 2026 y por eso seguramente no se ha dicho nada, porque si entra Toyota, quizá ellos mismos hagan las suspensiones, las cajas de cambios, lo que le compran a Ferrari y únicamente sean con el acuerdo que tengan con Ferrari sea para esos motores. Ahora bien, claro, no peligra en absoluto el acuerdo de motores por la entrada de Toyota porque Toyota inicialmente no va a entrar como motorista. Bueno, ya es que para 2026 de por sí no llegan, tendrían que haber preparado el motor de mucho antes sin saber siquiera si iban a acabar corriendo. No pueden ser motoristas, bueno, es que está el plazo obviamente cerrado. Si Toyota entra a Haas o a la Fórmula 1 o a lo que sea, a cualquier equipo, Toyota tiene que ser equipo cliente de primera. Luego puede ser que entren como motoristas. Habría el pensamiento de si sale bien inicialmente lo que hagas con Haas, ya sí que ser motorista y que ese equipo sea también un equipo motorista. Pero inicialmente no habría ese pensamiento, así que iban a tener que ser motorizados por otro equipo y si entraban con Haas iban a serlo con Ferrari por el acuerdo que ha habido entre Haas y Ferrari, la buena relación desde que entraron a Fórmula 1. Ahora bien, habiéndoos dicho esto, la parrilla 2026 es que es espectacular. Lo hemos dicho varias ocasiones, pero es que lo vamos a volver a decir. Fijaros que va a haber, en este caso, 6 motoristas. Confirmados por ahora 6 motoristas, puede ser que se reduzca a 5, ahora os comentamos esto, pero vamos a tener Mercedes como el equipo cliente que más motores va a dar, que se lo va a dar a su propio equipo Mercedes, a McLaren y a Williams. Luego nos encontraríamos Ferrari y Red Bull Ford como los dos motores también que dan a 2 equipos, en el caso de Ferrari, al propio Ferrari y a Haas, en el caso de Red Bull Ford, al propio Red Bull y a Racing Bulls, y luego tendríamos Honda que motoriza a Aston Martin, Audi que motoriza a Audi y la duda Renault que motorizaría a Alpine. Ahora mismo ellos están inscritos, tienen que decidir si al final se salen o no. Si se salen, puede ser que sean motorizados por Mercedes y Mercedes tenga 4 equipos, puede ser que sean por Ferrari, que también ha habido rumores y tengan 3, RB que también Red Bull que también tendría 3 motoristas y si no consigan ningún acuerdo con ninguno serían motorizados teóricamente por Honda. Pero la verdad que la parrilla se queda espectacular si aquí le podemos incluso llegar a añadir que a lo mejor Ferrari pierde a su equipo cliente a Haas para que sea motorizado por Toyota. Sería espectacular, así que veremos cómo avanza el tema de Toyota también de cara a un futuro largo si llegan a ser motoristas e incluso para un futuro corto si llegan a entrar como acuerdo con Haas, que sería muy bonito, pero esta es toda la información que teníamos en cuanto a esos motores y es toda la información que teníamos en cuanto a este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal. Nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.